Buenos días nuevamente a los estudiantes que están conectados. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Estamos viendo pavimentos flexibles. Hemos visto ya los componentes de las mezclas asfálticas, tanto del contenido de cemento asfáltico, que cómo se determina el contenido mínimo a partir de dos metodologías que les hemos expuesto, y cómo se determina el contenido óptimo a partir del Marshall. Y en cuanto al agregado, tenemos los componentes que son los agregados, el agregado grueso, el agregado intermedio y el agregado fino, y en algunos casos el filler, que es el material que pasa al tamiz 200. Su determinación del porcentaje de cada agregado no está determinado en fórmula ni en un ábaco, sino que eso es un trabajo de laboratorio y hay que determinar ese porcentaje de agregados que va a entrar a la mezcla, de tal manera que el resultado de la combinación de esos agregados entre en una franja granulométrica. Están establecidos 4 tipos de franjas granulométricas en la norma, y entonces una combinación de esos porcentajes de agregados es el que entrará correctamente en una franja, y eso será aceptado en un proyecto. Entonces, el porcentaje de los materiales para diseñar, debemos hacer un trabajo de laboratorio, ¿no? Entonces, hasta ahí habíamos visto la anterior clase. Hoy deberíamos ver las carpetas asfálticas. Sin embargo, voy a cambiar de orden. Voy a ver primero el dimensionamiento de pavimentos flexibles, porque necesito que este dimensionamiento entre en la primera evaluación. Y después, si nos da el tiempo hasta antes de la fecha de la primera evaluación, vamos a avanzar lo de carpetas asfálticas. Si no, lo vamos a pasar lo de carpetas asfálticas a después de la evaluación, y cualquier pregunta respecto a las carpetas asfálticas serán en la segunda evaluación. Lo importante es que el dimensionamiento de pavimentos flexibles sí esté comprendido en esta primera evaluación. Entonces vamos a empezar a ver el tema del dimensionamiento, y para ello hemos establecido primero conceptualmente una definición, y después veremos algunas metodologías para el dimensionamiento. Como definición decimos que el dimensionamiento de los pavimentos flexibles es la determinación de los espesores de cada una de las capas que componen el pavimento, a partir de una serie de parámetros definidos por cada método de diseño, existiendo varios métodos con diferentes criterios. Entonces, dimensionar no es nada más en algunos criterios, y en la mayoría de ellos es la determinación de los espesores de las capas que van a componer la estructura del pavimento flexible. La tendencia en la que estamos ahora es una tendencia empírica. Ha habido diferentes épocas a través de los procesos que han tenido los cambios del dimensionamiento. En algunos
en alguna temporada ha estado más vigente el dimensionamiento racional, pensando en el esfuerzo de formación que se produce en el pavimento. Otros momentos en que ya ha aparecido la ASTO y ha establecido sus pruebas in situ a partir de un laboratorio real que tiene establecido la ASTO y donde nacen las pruebas y la metodología ASTO. Y en los últimos años, la tendencia de la ASTO y de varias metodologías está hacia mezclar lo racional con lo empírico, de tal manera que el método de dimensionamiento se vuelva empírico-mecanicista. Ese es el método que actualmente en los Estados Unidos y en varios países extranjeros está vigente, que es el método empírico-mecanicista. Todavía no está vigente en nuestro país y en varios países de Sudamérica por algunos problemas de incorporación de la metodología en la realidad de nuestros países para poder hacer uso de esa metodología. Vamos a hablar de ello al último, al ver. ¿Lo dejo ahí? Después del método ASTO, pero vamos a ver algunos otros métodos que tienen diferentes criterios. Y la intención de ver diferentes métodos con diferentes criterios es que esté en conocimiento académico de ustedes que no hay un solo método para dimensionar, hay muchísimos métodos en el mundo para dimensionar pavimentos flexibles. Algunos de ellos están dentro de la norma nacional de cada país. En nuestro caso, la norma del ABC establece como método planteado para el dimensionamiento de pavimentos flexibles el método ASTO. Y no habla de ninguno de estos otros métodos que vamos a ver porque no está en nuestra norma. Sin embargo, el interés mío en que ustedes vean otros métodos es que tengan como conocimiento de que no hay un solo método, hay muchos métodos y de ellos he escogido 4 métodos que tienen diferentes criterios, totalmente diferentes, de manera que en algunos casos podría hacer uso de estos criterios dependiendo de las condiciones en que me encuentro en un proyecto por la determinación de los parámetros de diseño, ¿no? No siempre voy a poder hacer uso del ASTO 93 porque puede faltarme algún dato, puedo no tener el dato y ¿qué hago? No diseño el pavimento, sí tengo que diseñar. Obviamente, si me exige la ABC, o sea, si estoy haciendo el diseño para la ABC me va a exigir que utilice el ASTO 93. Pero puedo estar haciendo el diseño para un municipio de una provincia, un municipio departamental, que no necesariamente me va a exigir la normativa ASTO. Podría aceptarme con otra metodología. Entonces, por ese motivo es que vamos a ver otros métodos con diferentes criterios para su dimensionamiento y en su momento les voy a decir por qué es importante saberlo, porque probablemente nos toque en la vida profesional encontrarnos con ciertas circunstancias
muy particulares en el lugar del proyecto que me obliguen a buscar un método que me permita dimensionar no siempre el de la normativa. Entonces, el de esos métodos que he elegido yo para que los veamos académicamente son el método del índice de grupo, el método del CBR, el método de Goldbeck y el método de Kansas, que serían 4 métodos diferentes de dimensionamiento de pavimentos flexibles con criterios diferentes y que no están en nuestra norma, pero sí en su vida profesional podría servirles para comparar, para dimensionar si no hay los datos necesarios para utilizar el método ASTO. Entonces vamos a ver estos métodos, pues me interesa que los conozcan y sepan su procedimiento. Cuando hablamos del dimensionamiento, estamos ya acostumbrados, porque ya van muchísimos años de la tendencia empírica y de que los métodos con esa metodología empírica vayamos a dimensionar espesores. Entonces estamos yendo con los métodos a plantearnos espesores. El espesor de la capa de rodadura, el espesor de la capa base y el espesor de la capa subbase. Eso es el dimensionamiento, hallar estos espesores que en conjunto nos den la dimensión total de la estructura del pavimento. Entonces, vamos a mantenernos con ese criterio, aunque vamos a comentar después con la nueva tecnología que está vigente en Estados Unidos y en varios países, no sudamericanos, pero varios países, la tendencia de dimensionar en forma empírico-mecanicista. Y en la empírico-mecanicista ya no son los espesores los que nos interesan, sino nos interesa el desempeño del pavimento a través de la vida útil que va a tener. Entonces, es otro concepto totalmente diferente que marca la metodología empírico-mecanicista. Por el momento nos quedamos en que estamos apuntando con los métodos a dimensionar espesores. Espesor de rodadura, espesor de capa base y espesor de capa subbase, que sumados nos van a dar el espesor de la estructura del pavimento. El primer método que vamos a ver es el método del índice de grupo. Este método se basa en la clasificación del suelo de la subrasante desde muy malo hasta excelente, a partir del índice de grupo que le corresponde dentro de la clasificación ASTO y del tipo de tránsito que a su vez le clasifica en liviano, mediano y pesado. No por el peso de los vehículos, sino por el volumen de los vehículos. O sea, liviano si hay cierta cantidad de vehículos al día, mediano si hay cierta cantidad de vehículos al día y pesado si hay cierta cantidad de vehículos al día. Entonces, 2 parámetros utiliza este método, el parámetro del índice de grupo de la subrasante, del material de la subrasante y el tráfico, en determinar si es
un tráfico liviano, mediano o pesado a partir del volumen, no a partir del peso. ¿Qué ventajas tiene este método del índice de grupo? Tiene la ventaja de que tiene dos parámetros sencillos. Un parámetro de la subrasante que sí podría evaluarlo, donde voy a hacer la carretera, podría tener el material y hacer un ensayo y a partir de ese ensayo determinar el índice de grupo. Y podría tener la información del tráfico a partir de aforos que puedo hacer en ese lugar del proyecto, esta es nuestra debilidad en nuestro país. El tráfico, cuando quiero dimensionar un pavimento flexible, me gustaría tenerlo tabulado y decir, tanto es el tráfico en esa carretera que voy a dimensionar, o si no tuviera, si es una carretera nueva y no existente, que va a ser recién construida, tendré que tomar el área de influencia que tiene esa carretera y a partir de ella determinar el tráfico que nos interesa para el dimensionamiento. Entonces, sí son valores fáciles de conseguir. En las normas de la Administradora Boliviana de Carreteras, cuando no tengo tráfico, estadísticamente de todo el año y de años pasados al lugar donde voy a hacer el pavimento, me establece que puedo hacer un conteo de tráfico en 7 días continuos, las 24 horas. Es decir, si hago un aforo del tráfico de 7 días continuos en todas las horas, entonces voy a poder obtener un valor que me permita dimensionar al tráfico y con ello dimensionar el pavimento flexible. Entonces, esa es la ventaja del método del índice de grupo. ¿Cuál es la desventaja? Sí podría tener complicación que el índice de grupo no es el mismo en el trayecto del diseño. Entonces, podría tener varios índices de grupo a lo largo del kilometraje de la carretera que voy a diseñar. Y entonces, no me serviría un solo ensayo, sino tendría que hacer muchos ensayos cada 100 metros, cada 200 metros o cada sector que cambia el material, y de ahí recién poder decidir con qué valor de índice de grupo trabajo y con qué valores de la subrasante trabajo para el dimensionamiento. Esa es una desventaja que podríamos anotarla. Y en el caso del tráfico, la desventaja es que no tenga datos de tráfico y que necesariamente tenga que hacer un aforo mínimo de 7 días para obtener esa información para el diseño. En algunos casos, en nuestro país, como no va a ser dimensionado por la norma ABC, ha habido casos extremos en que se ha hecho un aforo de un solo día o 3 días pico de la semana, en horas pico, para saber el tráfico que hay en esa carretera. Entonces, es un poco más flexible el método porque no está en la norma y podría darnos oportunidad al dimensionamiento del pavimento flexible.
Entonces, bajo esas condiciones, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es encontrar el índice de grupo. Y el índice de grupo tiene esta relación. Índice de grupo es al factor F menos 35 multiplicado por 0,2 más 0,005 por el límite líquido menos 40 más 0,01 por el factor F menos 15 y por el factor del índice de plasticidad menos 10. Entonces, lo primero que necesito hacer para determinar este índice de grupo es obtener los valores de F, límite líquido y índice de plasticidad. ¿Cómo obtengo esos valores? Necesito hacer la granulometría y los límites de Atterberg, que son normales en una caracterización de un material. Entonces, debo hacer el ensayo de granulometría y debo hacer el ensayo de límites de Atterberg al material de la subrasante. Entonces, de ahí obtengo cuánto es el porcentaje que pasa el tamiz 200, que es el valor de F. Obtengo el valor del límite líquido y obtengo el índice plástico o el índice de plasticidad, que es el límite líquido menos el límite plástico, para obtener el índice de plasticidad. Entonces, si tengo esos valores, entonces ya puedo entrar a la ecuación y obtener mi índice de grupo. ¿Qué debo tomar en cuenta? Que el factor F debe ser positivo y debe estar entre 1 y 40. Y el factor del índice de plasticidad debe ser también positivo y debe estar entre 1 y 20. Puede darnos que el índice de plasticidad sea negativo y en ese caso este factor sería 0 y todo este factor sería 0. Entonces podría limitar. O que el porcentaje del tamiz 200 sea mayor a 40. Y en ese caso debo limitarme a tomar el valor del número 40. Entonces, bajo esas condiciones, hago los ensayos, tanto de granulometría como de límites de Atterberg, y determino estos 3 factores. Determinados estos 3 factores, voy a la ecuación y determino el índice de grupo. Entonces ya estaría con uno de los parámetros obtenidos, que es el índice de grupo para este método del dimensionamiento. Una vez que tengo esos valores, en este caso tengo valores de un suelo A6 con 50% que pasa tamiz 200, que sería el F, el límite líquido de 35 y el índice de plasticidad de 20. Entonces, reemplazo esos valores y puedo hallar el índice de grupo de 7. Y podré decir que es un suelo A6 con un índice de grupo de 7. Entonces, sí puedo calcularlo fácilmente si tengo los valores del pasa 200, el porcentaje que pasa 200,
el límite líquido y el límite plástico, y en base a esos valores obtendré el índice de plasticidad. Con esos voy a la fórmula y calculo el índice de grupo. Una vez calculado el índice de grupo, puedo ir a una tabla donde están los índices de grupo y las condiciones. Entonces, esto está establecido ya por el método. Para la condición muy malo, dice el índice de grupo puede estar entre 9 y 20. O en alguna bibliografía mayor a 9. Es malo si está entre 4 y 9, el índice de grupo. Es regular si está entre 2 y 4. Es bueno si está entre 1 y 2. Y si es excelente si está entre 0 y 1. Entonces, calculado el índice de grupo, sí puedo obtener en qué condición estoy. En este gráfico estoy orientando esa selección de condición malo al valor que teníamos acá calculado. El valor calculado es 7 y con ese valor de 7 está entre 4 y 9. Entonces está en este grupo y mi condición es malo. De esa manera establezco la condición a partir del valor numérico del índice de grupo. En cuestión del tráfico, está este método establecido que en condiciones de liviano, mediano y pesado, pero no por peso, porque podríamos pensar que livianos son los vehículos livianos, medianos son los vehículos que no pesan mucho y pesados son los camiones, ¿no? No. O sea, está esta condición de liviano, mediano, pesado en función al volumen, porque decimos liviano cuando es menor a 50 camiones por día. Mediano cuando tenemos entre 50 y 300 camiones por día, y pesado cuando hay más de 300 camiones por día. Entonces, tengo que determinar con mi aforo de tráfico cuántos vehículos por día tengo en esa carretera, y a partir de la cantidad de vehículos que tengo en esa carretera, podré determinar si es liviano, mediano o pesado. En este caso particular, decía aquí en el índice, creo que no, en el enunciado, no habla nada, ¿no? No habla nada de los vehículos, pero es mayor a, podemos tomar lo que es mayor a 300, y por eso estamos determinando que es un vehículo, que es una condición de tráfico pesado. Entonces, ya tengo establecido que por el índice de grupo es malo y tiene un valor de 7, que está entre 4 y 9, y en el tráfico, como es mayor a 300, considero que es pesado. La condición es pesado, y con esas dos condiciones voy a esta tabla y determino los espesores del pavimento flexible. Entonces,
¿Qué da esta tabla? Primero, establece la condición de las subbasantes, si es muy malo, malo, regular, bueno o excelente, a partir del índice de grupo. Si el índice de grupo es mayor a 9, es muy malo. Si está entre 4 y 9, es malo. Si está entre 2 y 4, es regular. Si es de 1 a 2, es bueno. Y si es de 0 a 1, es excelente. Entonces, en este caso, para ese ejemplo, hemos dicho que es 7. Y 7 está entre 4 y 9 y es malo. Y nos da las posibilidades de base más rodamiento y su base para distintas condiciones de tráfico. Si el tráfico es liviano, si el tráfico es mediano o si el tráfico es pesado. En el caso nuestro, en el ejemplo, estamos diciendo que el tráfico es mayor a 300 vehículos día y se considera pesado. Entonces, estamos en pesado y estamos en malo. Entonces, nuestra solución es esta, que tenemos 30 centímetros de base más rodamiento y 20 centímetros de su base. Entonces, nuestra solución es que tenemos su base de 20, podemos elegir 5 centímetros de rodadura y 25 centímetros de capa base. Y ahí ya estaría dimensionado el pavimento flexible. Ese es el procedimiento de este método. Bastante sencillo y en su procedimiento y ventajoso porque solo tiene 2 parámetros de los cuales creemos que sí se podría determinar. En la práctica se ha demostrado que este método es demasiado conservador, es decir, nos da espesores demasiado grandes para las condiciones. En este caso nos está dando una subbase de 20, una base de 25 y una rodadura de 5. Es un pavimento muy grande, ¿no? Muy grande. Para que se den cuenta, Tarija tiene 3 tipos de espesor de pavimento, pero el más pequeño, que es de 38, tiene 20 centímetros de su base, 13 de base y 5 de rodadura, ¿no? Que son los 38. Además que se darán cuenta que esto no condice con nuestro criterio. Nuestro criterio en el país es que la subbase tenga un espesor más alto, la base tenga menos espesor y la rodadura mucho menos. ¿Por qué? No por criterio solo caprichoso, sino que la subbase cuesta menos, tiene un costo aproximado entre 2 y 4 dólares por metro cuadrado o por metro cúbico. La base puede tener un costo de hasta 12, 13 dólares por metro cúbico ahora, y la rodadura puede tener un costo de 8 dólares por metro cuadrado. Entonces, es más caro la rodadura, le sigue la base y le sigue la subbase. Entonces, criterio del ingeniero boliviano
es poner más base, menos o más subbase, menos base y menos rodadura, pero cumplir con el requerimiento estructural que necesita un pavimento. Ese ha sido un criterio que no es de ahora, es de hace muchos años, con el que se han manejado todas nuestras carreteras, por lo costoso que es por las carreteras en sí, la construcción de carreteras. Entonces, en este caso, para el ejemplo, nos da 25 centímetros de base. Quiere decir que tenemos que resulta muy caro, ¿no? Entonces, un pavimento flexible calculado por el índice grupo puede ser demasiado conservador. Eso, si bien tiene la garantía de que va a servir esos espesores, puede ser muy caro. Pero es una alternativa de dimensionamiento. Así lo tomamos nosotros como una alternativa. No normalizada, cierto, no está normalizada, pero no nos limita poder usar esta metodología. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Si se entiende el método, si se entiende el procedimiento, dígame. La rodadura normalmente está del orden de 5 centímetros de espesor. En Bolivia, hasta hace unos 10, 15 años, todo era 5 centímetros. Nos habíamos acostumbrado a poner de rodadura 5 centímetros. Por dos aspectos. Técnicamente, sí era un espesor que soportaba la carga, y económicamente porque era lo más barato que podíamos hacer. En los tiempos actuales hay carreteras ya que han superado eso porque son carreteras que tienen mucho tráfico. Por ejemplo, la doble vía La Paz-Oruro tiene actualmente una rodadura de 9 centímetros, donde hemos puesto una rodadura de 5 y encima una rodadura de 4. En total tiene 9 centímetros de rodadura, pero obviamente esa doble vía está hecha para que resista 17 millones de ejes equivalentes. Comparado con Tarija está dimensionada para 1 millón de ejes equivalentes. Entonces, hay en estos tiempos, puede haber algunos proyectos que se han hecho con un poco más de 5, 6 centímetros, hasta 7 centímetros, creo que en alguna carretera ya se ha hecho, de las dobles vías que se están haciendo. Y en las normales, en las que tienen un tráfico normal, se sigue utilizando 5 centímetros. Y para el suelo de subrasante excelente del índice de grupo de 1 a 0, ¿ya no se necesita colocar subbase? ¿O por qué está en blanco? Sí, ya no se necesita colocar subbase. O sea, en ese caso, directamente ponemos base más rodadura. Podríamos llegar al extremo de que es tan buena la subrasante que no necesitemos poner ni base siquiera. Hay unos casos que nos ha pasado aquí en la ciudad, por ejemplo, en la zona de la calle Campero hacia el norte, los materiales de subrasante son buenos,
Y hay zonas donde, por ejemplo, la Final Bolívar, que confluía a la entrada de la Domingo Paz, donde está la iglesia, no sé qué nombre tiene esa iglesia, creo. Esa zona, por ejemplo, tiene afloramiento de roca. Entonces, esa tiene una, por demás, una subrasante. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho una excavación de la roca para ponerle una capa pequeña de su base de 10 centímetros para que trabaje en forma flexible el pavimento. Pero si íbamos al tema estructural puro, no necesitábamos más que ponerle encima la rodadura, ¿no? Sobre el afloramiento de roca. Solo que cuando se pone así, en esos casos, puede haber un problema de fisuración. Se puede fisurar porque la carpeta asfáltica tiene una condición flexible, ¿no? Y podría, en el cambio de calor a frío, podría sufrir una fisuración. Por ese motivo ponemos una capa intermedia. Entonces, estos casos en carreteras casi no se nos ha dado, al menos yo no conozco alguna muy particular, pero sí nos hemos encontrado con estas subrasantes excelentes, donde no hemos puesto subbase. ¿Alguna pregunta más o está todo comprendido? Bueno, si no hay otra pregunta, entonces vamos a avanzar hacia otro método. Este es un poco el procedimiento para ese ejemplo. Entonces hallábamos el índice de grupo, entrábamos a la tabla y determinábamos si era malo y determinábamos, aquí está el tráfico, había sido 1000 vehículos día, entonces era mayor a 300 y por eso íbamos a esta última condición y considerábamos pesado, y con esos datos entrábamos a esta parte para decir que teníamos una subbase de 20, nos decían que el rodamiento era 7.5 de rodadura y por lo tanto quedaba 22.5 de base. Ese era el dimensionamiento del ejemplo, ¿no? Ese es el procedimiento. También hay en alguna bibliografía ese mismo cuadro que hemos visto en un catálogo. En este catálogo estábamos en este caso pesado y teníamos 30-20. 30 de base más rodadura y 20 de subbase. Entonces, este catálogo también es el mismo de la tabla, nos sirve para este método del índice de grupo. En algunos municipios de aquí del departamento de Tarija, hemos hecho diseños con el índice de grupo, o sea, Entre Ríos, Pacaya, para carreteras que han hecho de la red municipal, y como no tenían datos ni de tráfico ni datos para poner al ASTO 93, entonces hemos hecho uso de este índice de grupo para calcularles rápidamente su
dimensionamiento de su pavimento flexible. Bueno, y este sería un esquema de ese dimensionamiento, ¿no? El segundo método que vamos a hablar en esta clase es el método del CBR. Se basa en las características del CBR de los diferentes materiales que componen el pavimento, es decir, materiales de las capas subrasante, subbase y base, cuyos resultados de sus valores de CBR deben obtenerse previamente a partir de los ensayos normalizados. Con los valores de CBR que tengan los materiales que componen el pavimento, se utilizan los ábacos para determinar el espesor del pavimento. Entonces, el método CBR es otro método, no está normalizado en nuestro país, pero tampoco está limitado usarlo en municipios, en proyectos que no están administrados por la Administradora Boliviana de Carreteras, que podríamos en situación extrema utilizar este método. ¿Qué criterio utiliza este método? El criterio que utiliza es la calidad de los CBRs que tienen los componentes del pavimento. Entonces ya hemos dicho, el pavimento, parte de la subrasante, tiene un material de subbase, tiene un material de base y finalmente tiene la carpeta asfáltica. Entonces, tiene tres materiales naturales que son subrasante, subbase y base. Entonces, el método CBR dice debe ser el espesor del pavimento en función a la calidad de estos materiales. Si estos materiales tienen una cierta calidad demostrada por el CBR, entonces le corresponderá un determinado espesor. Bajo ese criterio, que es un criterio diferente al anterior, diferente al criterio del índice de grupo. No estamos diciendo que vamos a utilizar las características de la subrasante, sino solo estamos diciendo que vamos a utilizar el CBR. Y no solo de la subrasante, sino también de la subbase y de la base. Entonces, este es un método con otro criterio. Fácil para utilizarlo en diferentes países, sí fácil, porque el método CBR o el ensayo de CBR es un ensayo común y corriente, donde varias de las universidades, varias de las empresas y varias de las instituciones tienen el equipo de CBR. Inclusive los laboratorios privados, se les es fácil tener un equipo de CBR para hacer ensayos. Entonces, es un equipo relativamente fácil de tenerlo y común realizar el ensayo de CBR. Ustedes lo saben muy bien, han debido hacer CBR en mecánica de suelos. Entonces, sí, es un ensayo relativamente sencillo o conocido en el cual podemos confiar como valor de dimensionamiento. Entonces, lo que corresponde es hacer los ensayos de CBR a los tres materiales, a la subrasante, a la subbase y a la base, y con ellos ir a los ábacos preparados por el método para dimensionar el pavimento flexible.
para la parte de tráfico, que es el otro componente indispensable en un pavimento, no utiliza el volumen de tráfico como indicador, sino la carga de tráfico en un eje simple o en un eje equivalente, en un eje doble. Entonces, normalmente los camiones, que son los más pesados, pueden tener, según la ASTO, un parámetro normal es que tengan 8.2 toneladas y 8.2 toneladas en libras, es aproximadamente 18,000 libras. Y si consideramos que es dual, cada eje va a tener 9,000 libras, ¿no? Entonces, en base a eso están hechos unos ábacos del método de CBR y utilizamos los ábacos para poder dimensionar al pavimento flexible. Este es el ábaco. El ábaco tiene en su eje horizontal a los valores de CBR desde 2 de CBR hasta 100. Entonces podemos entrar a cualquier valor de CBR de acuerdo a la escala de este ábaco. Entonces sí podemos, uno de los datos de entrada es el valor de CBR. Y en el eje vertical tiene espesor combinado de base más pavimento o de subbase más base y rodadura para el pavimento. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es entrar primero con el CBR inferior, que es el de la subrasante. Entonces, la subrasante nos va a dar como dato el espesor de todo el pavimento. Entonces, estamos hablando de su base más rodadura. Entonces, si entramos con el CBR de subrasante, podremos intentar obtener un espesor de todo el pavimento. Y aquí aparecen varias curvas, una familia de curvas que corresponden a las cargas por rueda. Y entonces aparece 4,000 libras, 5,000 libras, hasta 180,000 libras por rueda. Entonces, tenemos que tener el dato de carga por rueda. Hay también un abaco que dice carga por eje. Entonces, si dice carga por eje, tendré que tener el valor de referencia del eje y si no, tendré el dato de carga por rueda. En el caso de la mayoría de nuestras carreteras, y haciendo referencia a lo que la ASTO ha estudiado, tomábamos como referencia un camión de 8.2 toneladas. Y un camión de 8.2 toneladas tenía una carga por eje de 9,000 libras, porque es normalmente un camión, son con eje dual en el trasero, y ese eje dual de 18,000 libras pasaba a 9,000 libras, y como tiene por rueda, nos quedaba solamente la mitad, que es 4,500
libras. Entonces podríamos estar cerca de estas dos curvas para su dimensionamiento. Esa era la condición que más hemos usado en Bolivia. Ahora podremos decir que hay vehículos que son más pesados, que pueden tener una carga hasta de 16,000, 20,000 libras. Entonces podemos buscar el que corresponde para el dimensionamiento y entrar con ese valor hasta con la línea del CBR, entramos hasta que cortemos a una curva que corresponde. Y de ahí trazamos una perpendicular al eje vertical y obtenemos el espesor necesario encima de esa capa. Entonces, si estamos haciendo de la subrasante, tenemos el CBR de la subrasante, por ejemplo, 10, entramos con 10, vamos a una carga por rueda de 25,000 y obtenemos ese punto, trazamos una perpendicular y nos da que nuestro pavimento tiene que tener 38 centímetros más o menos, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento del método CBR para la subrasante. ¿Qué hacemos para para el material de la subbase? Tenemos el material de la subbase, por ejemplo, es 40, entramos con 40, vamos a la misma curva que hemos utilizado, trazamos una perpendicular y nos da que el valor de las capas encima de la subrasante es 20. Entonces, lo que estamos encontrando es encima de la capa subbase. Entonces, si encima de la subrasante era 38 y encima de la capa subbase es 20, la capa subbase llega a tener 38 menos 20, son 18 centímetros de espesor de la capa subbase. Y lo mismo hacemos con la base. La base puede ser 80, con 80 voy a la curva y saco que tengo aproximadamente 15 centímetros encima de la capa o 10 centímetros encima de la capa base. Entonces, como capa de rodadura es 10 centímetros y como capa de base va a ser 10 centímetros menos 20, va a ser también 10 centímetros de capa base y 10 centímetros de capa de rodadura. Entonces, es manejar solo este abaco y hallar los valores que van encima de la capa de CBR estudiada y hacer diferencias algebraicas para obtener los espesores de cada capa del pavimento flexible. Ese es el procedimiento. Aquí creo que he puesto un ejemplo que podríamos trabajarlo. Dice, se tiene proyectado un pavimento flexible donde se tienen dos alternativas que son las siguientes. Una alternativa con CBR de subrasante de 3.5, subbase de 28 y base de CBR 90. Nos dicen que el espesor de rodadura es 2.5 pulgadas, que es 7.5 centímetros. Y que la carga del vehículo tiene por eje
4.960 libras. Entonces, vamos a hacer el procedimiento del ábaco con la subrasante del valor de la subrasante de 3.5, vamos al ábaco y encontramos 33 centímetros. Entonces, con 3.5 vamos aquí a 3.5, tenemos este punto hasta 4.900, que no tenemos exacto, pero aproximado sí lo tenemos, y nos da aproximadamente 33 centímetros. Eso es lo que sacamos de la subrasante. Luego hacemos lo mismo con la subbase, pero la subbase tiene 28 de CBR. Entramos con 28, vamos a la misma curva de 4.000 y encontramos un valor que en este caso nos da 11 centímetros. Entonces, el H que está encima de la capa subbase es 11 centímetros. Entonces, 11 menos 33 nos va a dar el espesor de la capa subbase. O sea, 33 menos 11 es 22, que adoptamos en... vamos a hablar de 22 centímetros de capa subbase. Para la capa base hacemos lo mismo con 5 centímetros. Vamos al ábaco con 5 centímetros o 5 de CBR. Subimos hasta 4.000 y encontramos el espesor. 90%. CBR es 90, Inge, de... El CBR es 90, sí. Entonces el CBR de la capa base es 90. Vamos con 90 hasta los 4.000 y encontramos que es el espesor de la capa base es 5 centímetros. Entonces, para hallar el espesor de la rodadura, nos da lo que está encima de la capa base, 5 centímetros. Para hallar el espesor de la capa base es 11 menos 5, que es 6 centímetros. Y para hallar el espesor de la subbase es 33 menos 11, que sería 22. 22 más 6 más 5 nos da los 33, ¿no? Que es el espesor sobre la subrasante. Sin embargo, acá nos limitan que el espesor de la rodadura que debemos colocar en esa carretera es 6.35. Entonces, si voy a poner 6.35 en la rodadura, entonces, y el espesor del todo el pavimento tiene que ser 33, no puede variar. Entonces, voy a recalcular la parte de su base, porque es la más barata. Entonces, sigo poniendo 6.35 que me obligan de rodadura. Tomo en consideración otra situación que dice la STM, la ASTO y también nuestras normas, que lo mínimo que se
tiene que poner en capa base es 10 centímetros. Entonces pongo 10 centímetros más 6,35, que es la rodadura, ya tengo 16. 35, le resto de 33 y me da 16,65 para la subbase. Entonces, los espesores ajustados serían 6,35, 10 y 16,65 para rodadura, base y subbase. Como ejemplo. Entonces, sí puedo hacer todos los diseños que sean necesarios utilizando simplemente este abaco. Entonces, este es un otro método no normalizado también por la ABC, pero sí se puede utilizar en municipios, en subgobernaciones que no sean pavimentos que están controlados por la ABC, y podríamos hacer uso de CBR. Hemos hecho uso en realidad del método CBR en varios casos porque ese es el único ensayo que podríamos hacer con garantía. O sea, ya les digo, el ensayo de CBR, el equipo de CBR es común en las universidades, es común en las instituciones, la alcaldía lo tiene, SEDECA lo tiene, la universidad lo tiene, muchos de los laboratorios privados que hay en la ciudad lo tienen. Entonces, es un equipo accesible, ¿no? Entonces, sí podemos hacer el ensayo de CBR y con ellos obtener los valores para el dimensionamiento. Ese es el procedimiento de este segundo método de CBR. Consultas o aclaraciones que quieran. Inge, Adelante. en esta parte, en la diapositiva de más adelante, los resultados, donde se pone la adopción de 6,35 y de 10, eso es de acuerdo a norma, ¿no? Si nos salen menores a los valores que nos da la norma, adoptamos valores de norma directamente. No, este 6,35 es porque en el enunciado decía espesor de rodadura 2,5 y este 2,5 es 6,35 en centímetros. Es porque era así el enunciado, que eso se podría dar en la realidad, que le diga el municipio, yo quiero que me lo diseñe un pavimento flexible, pero quiero con rodadura de 5 centímetros, no más, porque no hay mucho tráfico, ¿no? Entonces, hacemos el diseño para 5 centímetros. Es lo que hemos hecho en Tarija, por ejemplo. En Tarija se ha dimensionado para 5 centímetros porque ha sido una decisión ya anticipada de que la carpeta de asfalto solo sea de 5 centímetros. Sí hemos puesto en algunos casos por decisión de contratista y supervisión en el pavimento de Tarija algunos valores más mayores, pero por una decisión muy particular que se decidió en ese momento. Por ejemplo, la plazuela Sucre tiene doble carpeta, tiene 10 centímetros de rodadura. Porque era un mal material que había riesgos de corrientes subterráneas de agua. Entonces, por garantizar, se ha decidido poner 10 centímetros a la plazuela Sucre. Entonces, es una decisión del proyecto que se toma en ese momento, pero normalmente puede estar establecido esto como instrucción, ¿no? Que no nos dejen dimensionar la rodadura porque es la más costosa. De ahí sale en este ejemplo, porque estaba dado este valor. Si no, no hubiésemos podido poner y hubiésemos podido poner de lo que nos daba el ábaco, que era 5 centímetros.
Aquí decía 2.5 pulgadas, que es 6.35. Y quédense también con este dato de la base, que en ningún caso en Bolivia y en varias de las normas sudamericanas, y tampoco en la ASTU ni en la STM, permiten que los espesores de capa base sean menores a 10 centímetros. ¿Por qué? Porque la capa base es la capa estructural. Entonces, menos de 10 centímetros puede ser peligroso estructuralmente. Entonces, debemos poner una capa igual o superior a 10 centímetros. Bueno, vamos al tercer método. Este método no está normalizado en nuestro país, no está ni en nuestras bibliografías de las universidades muy comunes, pero en algunas universidades sí se enseña este método, pero yo lo he elegido porque es de diferente criterio. Entonces aquí el criterio ya no es el índice de grupo de la subrasante, ya no es el CBR de la subrasante y de las capas del pavimento. Aquí el método es basado en la prueba de carga, que se hace diferente, es una prueba diferente, la prueba de carga in situ, que nos permite averiguar cuáles son las condiciones del material en el terreno. Entonces, este método estuvo basado en pruebas directas de carga sobre el terreno. La carga es aplicada sobre un disco metálico por medio de un gato hidráulico a razón de 1 a 5 libras por pulgada cuadrada, dejando que la carga actúe sobre una deflexión no mayor a 0.01 pulgadas por minuto. La prueba se continúa hasta que la deflexión total obtenida en el terreno fuese igual o mayor de 0.5 pulgadas, con área de disco metálico igual a la de un pavimento. Entonces, esta es la metodología de hacer la prueba de carga en el terreno. No tenemos este equipo en la universidad. Son muy pocas las empresas y las instituciones que tienen este equipo en Bolivia. Y este método no está planteado ni por la ABC, y como les digo, ni siquiera en todas las universidades, ni en todos los laboratorios de suelos y asfaltos. Entonces, pero es un método más. Es un método que nos permite dimensionar el pavimento flexible a partir de estos resultados. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es hacer el ensayo y a partir de una fórmula que nos da Goldbeck desde de la época de los 50, 60, de 1960, donde se han hecho estos estudios en un país europeo. Y tienen esta ecuación, sacan esta ecuación que permite calcular el espesor total del pavimento a partir de algunos datos. La carga por rueda y la carga por rueda, la más conocida es utilizar la carga por eje de 4.2 o de 8.2 toneladas y la carga por rueda vendría a ser 4.1 toneladas.
Entonces, este es un valor conocido, o podríamos tener a partir de las normas nacionales, tener qué tipo de vehículo vamos a utilizar para diseño y utilizar una carga tipo para la cual vamos a dimensionar el pavimento flexible. Una presión de diseño, que es la presión que ejercemos con el equipo, es una presión máxima, y esa presión máxima se tiene que dividir sobre un coeficiente de seguridad K, que el método establece que si no hay datos estadísticos sobre este valor de K, se utiliza un valor de 2. Y tenemos el área de contacto, que este método, a diferencia de varios, considera que el área de contacto entre el neumático y la calzada genera un área de contactos elíptico, de una elipse, no de un círculo. En varios otros métodos el área de contacto es circular, pero en este método el área de contacto es elíptico. Entonces, el área de una elipse es pi por L1 por L prima y por L segunda, que son los lados de la elipse, el lado mayor y el lado menor. Entonces, teniendo esos datos, puedo calcular el área de contacto, y el área de contacto es una relación entre la carga por rueda sobre la presión máxima. Entonces, con estas relaciones obtengo el valor de P, tengo que tener el dato del área de contacto en sus lados de la elipse, y podré obtener el espesor total de pavimento de referencia. Con este valor empiezo a tener otra relación para calcular los espesores, si es en el caso de su base y base, ¿no? Pero este es un método más para determinar el espesor total del pavimento. Entonces, aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, W tenemos 8.2 toneladas, por lo tanto 8.200 libras o 8.200 kilos, dividido entre 2, porque es un eje dual. Entonces es 4.100 kilos por rueda. La presión máxima ejercida por el ensayo es de 6 P6, que viene a ser 4.185 kilos metro cuadrado. Esto es pulgada. La presión es libras por pulgada cuadrada, y puedo transformarla a kilos por metro cuadrado. Luego tengo el valor de P, que es el valor de M sobre el K, que como les dije, si no tengo un valor estadístico de K, puedo usar el valor de 2, hallo el valor de P, que sería M sobre K, y hallo el área de contacto con los valores de L y L', pero como no tengo, pero tengo la carga y tengo el valor de la presión, calculo el valor del área y tengo una relación de lados que está dado por, no siempre hay esta relación de lados, pero para este ejemplo sí, y de esa manera determino el L' y el L segundo. Con esos valores
ya puedo ir a reemplazar en la ecuación. Reemplazo todos los valores y me va a dar el espesor total del pavimento. Entonces es un método que no lo usamos, no está normalizado en nuestro país, pero yo les he querido enseñar que es otro método con metodología diferente y con un ensayo diferente también. No utiliza ni el CBR ni la granulometría, utiliza el ensayo de carga in situ que nos da este valor de presión máxima, ¿no? Ese es el método Goldberg. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo haría yo para obtener el espesor? Este me está dando el espesor total. ¿Cómo haría para obtener el espesor de la capa subbase, de la capa base, por ejemplo, con este método? ¿Alguien me puede responder? Pensaría igual que ha pensado el método del CBR. Anotaríamos los valores de Asumir el mínimo, tal vez. base y de la rodadura. No, estamos diciendo que con esta fórmula hacemos el ensayo en la subrasante y obtenemos este valor de presión máxima. Pero puedo hacer igual en el material de la subbase, en la capa base, o en la capa subbase, y obtener el espesor encima de la capa subbase. Y puedo hacerlo también en la base y obtener el valor encima de la capa base. Entonces, el mismo criterio del CBR puedo hacer para estos ensayos, ¿no? Y ir obteniendo una relación de espesores en función a las presiones que tiene en la subrasante, en la subbase y en la base. Entonces, es un método diferente, es un método que lo han utilizado en Europa y no sé si lo siguen utilizando, pero yo he querido mostrarles porque es un método diferente con procedimientos también diferentes y que en alguna forma nos pueden ayudar a comparar por lo menos algún dimensionamiento que esté haciendo si tengo los medios suficientes de laboratorio. Esa es el mayor complejidad de este método, es tener el equipo de carga directa, ¿no? Que no lo tenemos frecuentemente. Hasta aquí vamos a avanzar hoy. No voy a avanzar los otros dos métodos más, lo voy a dejar para la próxima semana y después nos vamos a dedicar a hacer ejercicios para que estén preparados y recién vamos a entrar a carpetas asfálticas que es lo que debíamos avanzar, pero prefiero primero avanzar lo del dimensionamiento de espesores en este caso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración que quieran? Y que en el largo de la carretera se puede tener diferentes espesores. Por ejemplo, Es un criterio que podría tener el proyectista, digamos usted. Si yo tengo una carretera de 5 kilómetros, en el primer kilómetro es un material de subrasante que me da un suelo A6. En los siguientes 2.5 kilómetros me da un suelo A4. Y en el último 1,5 kilómetros me da un suelo A2
¿Cuál sería su criterio de dimensionamiento del pavimento flexible de usted como proyectista? Puede tomar dos criterios. Una de decir, para ese kilometraje, para el 1,5 kilómetros, para los 2,5 kilómetros y para el kilómetro, le pongo su pavimento diferenciado. Es decir, para cada CBR le voy a hacer su paquete estructural. Ese es un criterio del proyectista que estaría correcto y sería tal vez económico. Sin embargo, es complicado la construcción y complicada su comportamiento a futuro porque tendría diferentes pavimentos. En esos 5 kilómetros tendría 3 tipos de pavimentos, ¿no? La otra posibilidad que hemos usado en Bolivia en varios proyectos es tener, a partir de los CBRs o de los índices de grupo, o a partir de cualquier valor de la subrasante, decir, voy a dimensionar a partir del valor más bajo. De ese ejemplo que le hablaba, si tenía un A6, un A2, un A4 y un A2, entonces el peor material era el A6. Entonces dimensionaba con A6, pero quedaría sobredimensionado la parte que tenía A4 y la parte que tenía A2. Ese es otro criterio. ¿Estoy yendo a la seguridad? Sí, estoy yendo al lado de la seguridad, pero estoy sobredimensionando. Es otro criterio del proyectista. Lo que no puedo hacer es sacar una media y dimensionar con una media, porque una media no va a satisfacer a algunos sectores y va a ser sobredimensionado a otros. Eso no puedo hacer. Entonces tengo que elegir el menor valor o diferenciar por tramos el paquete. Otro criterio que también lo hemos usado en la práctica, es decir, no uso ni el más bajo ni el más alto, pero uso el más frecuente. Entonces, tal vez el más frecuente en el ejemplo que estoy manejando es que en el medio tengo 2,5 kilómetros, que es mayor a 1 y mayor a 1.5. Entonces, hay más frecuencia del material A4. Entonces, dimensiono con A4. Si dimensiono con A4, el de A2 está sobredimensionado, pero es solo 1,5 kilómetros que queda sobredimensionado. Pero el A6 estaría infradimensionado, o sea, tendría no la dimensión suficiente. Entonces, para que eso se subsane en la práctica, el A4 le hago una estabilización de suelos o el A6 le hago una estabilización de suelos para volverlo a A4. Hago una mezcla de suelos con los mismos materiales y lo vuelvo un A4 a ese primer kilómetro y todo dimensiono con A4. Son criterios del proyectista que tienen que poner en equilibrio la parte teórica con la parte técnica con la parte económica. Muchas gracias, Inge. Bueno, entonces quedamos hasta ahí. Con eso terminamos nuestra clase y agradezco su presencia. Hasta luego.